Los estamos saludando a todos y deseándoles un feliz sábado. En esta noche vamos a reiniciar con los estudios que venimos tratando acerca de la obra médico-misionera. Esta es la clase de educación en salud, donde venimos estudiando el manual médico-misionero que nos viene preparando para, ¿sí? Que nos viene preparando para instruirnos en lo que es la verdadera obra médico misionera. Así que queremos retomar el estudio a partir de aquí, limpieza y aptitud para tomar parte en el fuerte clamor. Hermanos, recuerden que nosotros nos estamos preparando para estos últimos eventos de la historia de este mundo que estamos viviendo. Somos nosotros los que nos ha tocado, para la gloria de Dios, vivir en esta época y nos debemos preparar para hacerle frente a la imagen de la bestia, a la marca de la bestia, pero también, hermanos, prepararnos para recibir la bendición, hermanos, del Espíritu Santo, poder recibir nosotros la lluvia tardía, poder preparar al mundo, hermano, a las personas, poderlas preparar también y preparar a nuestros jóvenes y señoritas, a nuestros hermanos, para que en estos campos de la verdadera educación, de la verdadera obra médico-misionera, puedan ser instrumentos para honra y gloria de Dios. El capítulo que estamos estudiando se llama El futuro de la obra médico-misionera, que en su época, cuando se escribieron las citas, aproximadamente más de 100 años atrás, se habló de un futuro que para nosotros es presente ya y hacia eso nos tenemos que programar, hermanos, para la gloria de Dios. Bueno, aquí hay un título en el manual de texto que estamos estudiando que se llama Limpieza y aptitud para tomar parte en el fuerte clamor. Entonces voy a leer, hermanos, y vamos a ir analizando, ¿cierto? Voy a leer y vamos a ir analizando paso a paso. Dice, dice ahí, Dios exige que sus hijos se limpien a sí mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Hermanos, la santidad es una realidad, tiene que ser una realidad para nosotros. Aquellos que le dicen que usted no puede ser santo en esta tierra porque nació pecador, pues lo están engañando. Le están diciendo que usted debe o puede seguir pecando hasta que Cristo venga y que esa última generación de santos en esta tierra, que la iglesia adventista no cree en eso. Pero el Señor nos ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí la profeta de Dios dice, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos debemos limpiar a nosotros mismos de toda inmundicia de la carne y del espíritu y que nos debemos perfeccionar en la santidad, en el temor de Dios. Y noten esto es importante porque está conectado, hermanos, con lo que nosotros hace 8 días leímos, ¿cierto? Acá en la parte izquierda de sus pantallas, aquí donde dice, es imposible para los que dan rienda suelta al apetito que obtengan la perfección cristiana. Obviamente, no podemos ser perfectos ni santos si le damos rienda suelta al apetito en todo aspecto. Es imposible. Pero eso quiere decir que sí es posible obtener la perfección cristiana sin darle rienda suelta al apetito. Es posible en los méritos de Cristo, en su justicia, es posible. Entonces, dice, todos los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra. ¿Cuál obra? La obra de limpiarse a sí mismos de toda inmundicia de carne y del espíritu. Todos los que sean indiferentes. ¿Y qué es ser indiferente? Hay muchas personas, hermanos, que no valoran los consejos de salud, no valoran las recomendaciones que se les da, las menosprecian.
Y entonces comienzan a sacar pretextos, ¿sí? Y comienzan a sacar disculpas por no hacer esta obra. No, es que yo nací así, toda la vida me alimenté con carne, es que a mí no me reciben los granos ni las legumbres y por aquí, bueno, comenzamos a sacar. Es verdad que hay algunos organismos que no toleran ciertos alimentos, pero hay que buscarle el reemplazo. El hecho de que mi organismo no tolere cierto producto o cierto alimento no quiere decir que eso me dé licencia a mí para consumir un producto que me va a hacer daño. Yo debo buscarle en la sabiduría, pedirle a Dios para que me ayude a encontrar la manera de reemplazar adecuadamente eso que quizás mi organismo no tolera. Dicho sea de paso, hermanos, la próxima clase de la escuela de cocina práctica que vamos a tener en esta semana, que va a iniciar, o sea, este jueves, estamos preparando ya una clase que se va a llamar la proteína del plato, la proteína del plato. Ustedes saben que todo plato, todo alimento, el desayuno, el almuerzo, debe llevar una parte de proteína. Entonces, hay veces que las personas tienen dificultad con la proteína por tantos mitos y prejuicios que hay, que si no come carne, entonces no está comiendo proteína. Entonces vamos a aprender a preparar esa proteína del plato para que sea una proteína variada, para que usted tenga opciones de preparar la proteína de ese plato. Entonces vayan preparando, por favor, para este jueves el tiempo para eso. Nosotros haremos lo pertinente también para conseguir los ingredientes, para tener el espacio y poder ilustrar cómo podemos, hermanos, tener una proteína sana en el plato de alimentación. Entonces, los que sean indiferentes y se disculpen por no hacer esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él exige que ellos hagan por sí mismos, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra que han puesto por obra sus juicios sean escondidos en el día de la ira del Señor. Terrible advertencia, hermanos. Aquellos que están permaneciendo indiferentes a la causa, no solamente a la santidad y al perfeccionamiento, sino a la causa. Hay muchas personas que quizás están siendo indiferentes. Van a ser encontradas faltas. Hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo ahora de ser indiferentes. ¿Y qué es ser indiferente? Ser indiferente es no tomar parte activa en la responsabilidad que el Señor nos ha entregado como hijos suyos ahora para dar el mensaje del tercer año. Ser indiferente. Estar nomás como de espectador. Muchas veces, hermanos, no pasa nada, ni siquiera hay un amén. Hay hermanos que comparten las citas en el grupo, que comparten y hacen esfuerzos por estudiar y compartirlas, y muchos están siendo indiferentes porque ni siquiera las leen las citas. Entonces no pueden decir amén, no se pueden instruir, hermanos. Entonces no podemos ser indiferentes. Tenemos que perseverar. Esta obra no es de un día, ni de un mes, ni de cada 8 días, ni de cada mes. Tenemos que ser activos, tomar parte activa en donde estemos, estar siempre activos, hermanos. ¿Por qué? Porque es una obra que el Señor nos ha encomendado a hacer y obviamente eso nos va a nosotros a ayudar a cultivar la perseverancia, la dependencia de Dios, la responsabilidad de instruirnos, porque cuando el Señor nos pone a nosotros como unos canales de luz, pues no podemos dar de nosotros mismos, tenemos que ir a la fuente, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad allí. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que venga el refrigerio, o sea, el Espíritu Santo, la lluvia tardía, y quite sus errores. Dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu,
a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, ¿qué va a pasar? Va a ser hallado falto. Hermanos, yo quiero que por favor activen sus micrófonos. Activen sus micrófonos. Volvamos a leer esta cita y yo quiero escuchar de algunos de ustedes qué les recuerda esto. Voy a volver a leer. Se me mostró que si el pueblo de Dios, estoy leyendo aquí, hermanos, aquí está el cursor, espero que lo vean. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que venga el refrigerio y quite sus errores y corrija sus equivocaciones, si depende de ello para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu, a fin de estar preparado para empeñarse en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. ¿Qué les recuerda, hermanos, esta frase? ¿Les recuerda algo, por favor? ¿Alguien que pueda opinar? Hermano, a mí me recuerda pues lo que se está enseñando en la corporación, ¿no? De que no debemos preocuparnos por hacer nada, pues porque nosotros no podemos, nosotros no tenemos ningún poder, nada en nuestras manos, según ellos, para poder abandonar el pecado. Y entonces pues nos va a llegar el tiempo en que ya no habrá más tiempo de gracia, no habrá más tiempo de prueba y pues vamos a ser hallados faltos. Eso es, hermana Argenis. Muchas gracias. Miren, hay una indicación clara, ¿no? Si nosotros permanecemos indiferentes, ¿cierto? Y no hacemos nada para corregir el problema que tenemos, cuando venga el Señor nos va a encontrar hallados faltos. Eso quiere decir que nos vamos a perder. No podemos confiar en lo que nos dicen. No, es que usted nació pecador, es que no, usted quiere hacer lo bueno, pero no lo hace. Se escudan en esos textos bíblicos. Es que el pecado está en usted, pero tranquilo que Dios aborrece el pecado, pero a usted lo ama porque como pecador. No podemos refugiarnos en eso. El Señor requiere de nosotros un compromiso, una responsabilidad y requiere esfuerzo de nuestra parte. Y esfuerzo de nuestra parte no es salvación por obras, pero tenemos una parte que hacer. ¿Y cuál es la parte que tenemos que hacer? ¿Cuál es la parte que tenemos que hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios? El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, hay una parte en este aspecto de la reforma pro salud y de la santidad. Hay una parte que nos corresponde a nosotros y esa parte es negarnos a nosotros mismos y pedirle al Señor que nos santifique el gusto, que nos santifique, hermanos, el tacto, la vista, porque, hermanos, a veces creemos que la reforma pro salud es solamente lo que comemos, pero también está en el vestir, también está en lo que vemos, en lo que leemos, en lo que escuchamos, que nos santifique. El refrigerio, o sea, el poder de Dios, note lo que dice la cita, viene solamente sobre los que se hayan preparado para él, haciendo la tarea que Dios pide, es a saber, limpiarse a sí mismo de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se malentienda, hermanos, que cuando dice limpiarse a sí mismo, quiere que no se malentienda para malentender, valga la redundancia, de que por nosotros mismos somos capaces de renunciar. No, o sea, limpiarse a sí mismo es, hermanos, clamarle a Dios que nos convenza de pecado, que nos ayude a ver lo mal que estamos procediendo, pensando o actuando. Limpiarnos a nosotros mismos es clamarle al Espíritu Santo que nos convenza de pecado y que nos guíe al verdadero arrepentimiento para apartarnos y entonces poder venir al Señor con todos nuestros defectos y decirle, Señor, ayúdame,
solamente tu poder en mí, obrando. Yo creo en tus méritos, yo creo en tu poder. Por mí mismo no puedo hacer nada, pero aquí vengo, Señor, a reclamar tu justicia, tus méritos, en la fe que tú me has dado para creer. Ayúdame, ayúdame a vencer, ayúdame a creer, ayúdame a salir. Lucha, lucha conmigo, Señor. Y que tú, hermano, luchando con Dios, puedas decirle como Jacob le dijo, no te soltaré si no me bendices. Así que hermanos, la batalla es batalla recia. Yo no sé, hay una pregunta que hacer. ¿Qué estás haciendo tú para limpiarte a ti mismo? ¿Has entendido ya? Entonces, algunos hermanos quizás podrán decir, yo ya empecé, yo ya empecé. Gracias a Dios, ya este año o estos meses o estos días, ya no estoy comiendo eso que antes me gustaba. Ya no estoy haciendo eso que antes me gustaba. Gracias a Dios, ya empecé. Y el Señor va a perfeccionar esa obra. El Señor no te va a dejar, hermano, a mitad de camino, porque la promesa de Dios se cumple. Si el Señor empezó en ti y en mí una obra, el Señor va a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Él no nos va a dejar a mitad de camino, ¿cierto? Muy bien, sigo leyendo. No se olviden, hermanos, que en el momento que ustedes deseen opinar, por favor, no es más que me hagan saber. Preparación para el clamor en alta voz. Miren que el clamor es en alta voz. El clamor no es ahí con miedo y con temor, no. Es en alta voz. Clama a voz en cuello. Vi volar por el medio del cielo un ángel y clamó en alta voz. Y el otro ángel clamó en alta voz también. Se me mostró que la obra de la reforma pro salud apenas se ha comenzado. Recuerden que el tiempo en que se escribe esta cita está atrás más de 100 años. Apenas ha comenzado ese. Aunque hay algunos, recuerden hermanos, que las leyes de la salud, la reforma pro salud, no vino al pueblo de Dios sino hasta 1863. Y el Señor comienza a darle a la profeta las visiones sobre la reforma pro salud. Hermanos, allí en el gran movimiento adventista, mi hermano Alfonso quizás y los que han leído se han dado cuenta que los hermanos de 1844 pues no conocían todavía la reforma pro salud. Y el Señor poco a poco les fue revelando esas verdades. Y en 1863 la profeta tiene su primera visión sobre la reforma pro salud. Y por eso ella dice, la reforma pro salud, que la obra de la reforma pro salud apenas se ha comenzado. Aunque hay algunos que sienten profunda preocupación por esto y obran de acuerdo con su fe, otros permanecen indiferentes y ni siquiera han dado el primer paso en la reforma. A ver, voy a hacer una pregunta. ¿Será que nosotros estamos calzando aquí, algunos de nosotros? O sea, ¿en qué grupo estamos calzando? ¿Sí? Hay dos grupos acá. Ella dice, aunque hay algunos que sienten profunda preocupación por esto de la reforma pro salud y obran de acuerdo con su fe, de acuerdo a lo que han conocido, otros permanecen indiferentes y ni siquiera han dado el primer paso en la reforma. Nosotros, como adventistas de este grupo remanente, tenemos allí unas sugerencias, un escrito, le llaman quizás el perfil de lo que nos identifica como grupo. Y en ese grupo dice, somos adventistas del séptimo día, historicistas, alzamos la voz como trompeta, ¿y qué más? Practicamos la verdadera reforma pro salud. Y yo espero, hermanos, yo espero que sí estemos practicando la verdadera reforma pro salud, que los consejos que vamos leyendo y en la medida que nos vamos interesando en tomar el libro, Consejos sobre el régimen alimenticio y los otros libros de salud,
pues vayamos poniendo en práctica, ¿cierto? Eso nos va a hacer mucho bien y sobre todo para la santificación. Entonces, hay algunos que permanecen indiferentes y ni siquiera han dado el primer paso en la reforma. Existe la incredulidad en ellos. Entonces, hermanos, aquí tenemos que hacer una advertencia. Una persona es incrédula no solamente cuando dice no creer en Dios. Los incrédulos no solamente son los ateos. Incrédulo es a todo aquel, hermano, que escucha la verdad, conoce la verdad y no acepta la verdad y no practica la verdad. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos no solamente son los ateos, sino aquellos que inclusive pueden decir que son cristianos o que son adventistas, inclusive que son adventistas historicistas, pero que escuchan la verdad y no la obedecen. Entonces estamos en un grave peligro. Cuando sucede eso en nuestras vidas, estamos en un grave peligro. ¿Por qué, hermanos? Porque hay incredulidad, hay falta de fe, hay incredulidad. Y como esta reforma restringe el apetito carnal, muchos se alejan de ella. Claro que sí. Aquí hay un problema y hay una amonestación, hermanos. A muchos no les gusta que hablemos de esto, y menos que toquemos la reforma en el vestir. Y se molestan a veces cuando hablamos de labial y del antimonio de los ojos y de los aretes y de los zarcillos y de esas cosas. Se molestan cuando hablamos de estas cosas. Entonces ellos están siendo indiferentes y están en un problema serio porque están calificándose como incrédulos. Que no nos pase eso, hermanos. Como esta reforma restringe el apetito carnal, muchos se alejan de ella. Tienen otros dioses delante del Señor. Entonces, ¿en qué se están convirtiendo? ¿O nos estamos convirtiendo? En idólatras. Estamos violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, parte de mí, fuera de mí. ¿Sí? Sus gustos y su apetito son su Dios. Gustos y apetito. Tienen una obra que deben realizar por sí mismos, la que no debieran dejar que Dios haga por ellos. Él les ha encomendado esta obra. Es una obra individual que no puede ser hecha por otra persona. Así que, hermanos, esta obra es una obra individual. Voy a avanzar. La última gran prueba y el último engaño de Satanás. Leamos, hermanos. La verdad presente, el mensaje del tercer ángel, ha de proclamarse a gran voz. Fíjense a qué le llama la profeta la verdad presente. ¿A qué le llama según este manuscrito de 1900 en la página 62? La profeta le llama verdad presente al mensaje del tercer ángel. Y viene a mi memoria una cita que dice, son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y temas como el santuario, la eternidad de la ley de Dios, la justicia de Cristo, sus mandamientos, los 7 pilares, eso es verdad presente. Entonces ella dice que nosotros debemos detener todo fanatismo que se levante cuando los pastores o predicadores o maestros en la cuestión de enseñanza traen temas que no tienden a unir el rebaño ni a santificar el alma. Entonces, ella menciona que es la verdad presente, ¿sí? Hay que concentrarnos en eso y no distraernos quizás en otras cosas que no unen al rebaño ni santifican el alma. El asunto de la reforma pro salud es verdad presente. El mensaje de los tres ángeles, los 7 pilares de la fe adventista. Que las otras verdades están contenidas en la palabra de Dios, sí, y son muy preciosas. Pero lo que el rebaño necesita ahora es la verdad presente.
Entonces, la verdad presente, el mensaje del tercer ángel, ha de proclamarse a gran voz al acercarnos a la gran prueba final. A gran voz es a gran voz, hermano. Allí no es con temor, ni con miedo, ni con pena, ni con vergüenza. ¿Qué dirá mi jefe? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué dirá mi papá? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi vecino? ¿Qué dirá el pastor? No, esto es aquí claro y directo, a gran voz. Porque nos estamos acercando a qué, hermanos? A la gran prueba final. ¿Y qué será la gran prueba final? El fin del tiempo de gracia, el fin del tiempo de la prueba, porque nuestro carácter está siendo examinado ahora. Hermano, cuando un estudiante se va al colegio o se va a la universidad, le comienzan a hacer pruebas, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, y que al final le hacen un examen final. El examen final, que vale mucho, es la prueba final. Hermanos, a nosotros desde 1844 se ha iniciado un proceso de investigación en nosotros. Se viene probando nuestro carácter, pero va a llegar un día, hermanos, donde será la prueba final. Y después de esa prueba final, cuando se cierre la gracia, no habrá más oportunidad. No habrá más oportunidad. Será el día de la prueba final. No lo sabemos cuándo es, pero hermanos, no vamos a esperar como el estudiante que espera a faltando un día para la prueba final, para el examen final, para apenas empezar a revisar el cuaderno, a revisar los apuntes. Será demasiado tarde. Es ahora, hermanos. Es desde ahora que nosotros debemos empezar a prepararnos para estos días de la prueba final. ¿Está bien? Entonces, dice, esta prueba tiene que venir a las iglesias en conexión con la verdadera obra médico-misionera. Miren esto, hermanos. Esta prueba final tiene que venir a las iglesias conectada con la verdadera obra médico-misionera, verdadera obra médico-misionera. Por eso, nosotros, para la gloria de Dios, aquí estamos empezando de cero. Nos estamos empezando a educar en la verdadera obra médico-misionera, porque si aquí menciona que hay una verdadera obra médico-misionera, o verdadera obra médica, quiere decir que también hay falsa obra médica, ¿no es cierto? Abunda mucho la falsa obra médica y no podemos caer nosotros como hijos de Dios en una falsedad de una obra médica, misionera falsa. Una obra que el gran sanador ha de dictar y presidir en todas sus esferas. Nuestro jefe, nuestro instructor es el gran sanador. Él es nuestro maestro. De él debemos aprender sus métodos y estamos aprendiendo sus métodos, la forma correcta de practicar el arte de sanar. Y él es el que debe presidir en todas sus esferas. Hermanos, en la verdadera educación, ahí debe estar presidiendo el Señor Jesucristo, a través de sus instrumentos, a través de la verdad. En la obra de en la esfera de la obra médico-misionera, en cualquier esfera, en la doctrina, en cualquier esfera, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el último engaño de Satanás? A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo, dice, a medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, se va haciendo más importante que los que aceptan la verdad presente tengan una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios. Qué importante esto, hermanos. De los testimonios, dice que Dios en su providencia ha vinculado con la obra del mensaje del tercer ángel desde el mismo surgimiento. Mis hermanos, es importante que nosotros tengamos la visión clara de lo que dicen los testimonios respecto a la obra médico-misionera y respecto a la prueba final. Si se pierde la confianza en los testimonios, ¿cuáles son los testimonios? Los escritos del Espíritu y Profecía,
los escritos que el Espíritu Santo reveló a través de su profeta. Si se pierde la confianza en los testimonios, nos alejaremos de la verdad bíblica. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Ay de aquellos que han rechazado el espíritu de profecía, aquellos que le han dado un valor pequeño, nombrando a la profeta profeta menor. Ay de aquellos, porque se están alejando de la verdad bíblica. Siempre hemos repetido la pregunta: los católicos tienen la Biblia, los falsos protestantes tienen la Biblia, los testigos de Jehová tienen la Biblia, los evangélicos tienen la Biblia, pero no aceptan los 7 pilares fundamentales de la fe adventista, que son verdades bíblicas. No aceptan el santuario, no aceptan la doctrina del santuario, no aceptan el mensaje de los 3 ángeles, no aceptan los mandamientos de Dios y la justicia de Cristo, no aceptan que existe un santuario celestial con 2 departamentos, lugar santo, lugar santísimo. No aceptan la santa ley de Dios, la eternidad de la santa ley de Dios. No aceptan el sábado y no creen en la no inmortalidad natural del alma. Y tienen la Biblia. ¿Por qué no creen en eso? Porque han rechazado al profeta. Han rechazado los testimonios. Con la confianza que usted actualmente tiene en los testimonios, si le llegara uno que corrige sus errores, pregunta: ¿estaría usted en perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier porción o todo? Aquello que estéis menos inclinados a recibir es lo que más necesitáis. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en los testimonios, ¿sí? Para que cuando venga otro a decirnos: no, mire, es que no hay santuario en el cielo. Aquí está escrito. No, es que la ley de Dios no es eterna. Aquí está escrito. Es que no podemos ser santos ni perfectos. Lea, ¿sí? Entonces tenemos que conocer los testimonios. Tenemos que apreciar esos testimonios, atesorarlos. Sigo leyendo. Satanás recuerden que estamos leyendo el último engaño de Satanás, ¿cierto? Satanás está procurando tan decididamente introducir lo espurio, lo falso, para apartar de la verdad. El último engaño de Satanás. ¿En qué va a consistir el último engaño? El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Hermanos, por favor, opinen. ¿Ustedes creen que ha llegado este tiempo? ¿Ustedes creen, hermanos? Miren, el Espíritu Santo a través de la profeta dice claramente: el último engaño. ¿Qué quiere decir que es el último engaño? Que ya no habrá más engaños, que ese es el último. Por ejemplo, este es el último día de la semana. A lo que se ocultó el sol empezó el último día de la semana. Después del último día de la semana, pues no hay otro. Ya sigue la otra semana, el primer día de la semana. Este es el último día de la semana. La hermana White, la profeta de Dios, dice: el último engaño de Satanás, ¿en qué va a consistir? En convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. ¿Y cómo es que ha convertido Satanás ahora, hermanos, ahora, en nuestro tiempo ya, los testimonios o el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz? Opinen, por favor. ¿Cómo es que está haciendo el diablo la guerra a los testimonios y los está convirtiendo en algo ineficaz, que no sirve, algo que no tiene sentido? Opinen, por favor. Hermano Carlos, pues desde que se empezó a hablar de que la hermana White era una simple escritora, una escritora muy importante, eh, que dio muchos consejos,
y que pues se aplican a la iglesia, pero no al mundo ni en todo tiempo. Entonces, desde que se empezó a verla así y no como la profeta, inspirada por el mismo espíritu que inspiró a los escritores de la Biblia, pues se dejó a un lado, como si muchas cosas de las que ella dice son importantes, pero el resto pues no, eran para otro tiempo y que ya pues no tienen importancia en esta época. Entonces, de esa manera empezaron y ya pues, ya hasta que se llegó a lo último, donde ya se prohíben que se tengan a nivel de los cultos y en plataforma, pues en las iglesias, que solamente se predique con la palabra, pues porque hay muchas visitas y que ellas no van a entender y que, es decir, una cantidad de objeciones. Entonces, se han echado a un lado los testimonios. Una vez que eso empezó a suceder, pues ahí tenemos nosotros que podemos ver hoy en día lo que ha sucedido, esas corrientes, esas grandes divisiones, eh, doctrinas que no concuerdan con las doctrinas pura y santa que se fueron estableciendo en esos 50 primeros años del movimiento adventista. Y pues en el momento que vemos cómo está la iglesia adventista a nivel de corporación, totalmente una Babilonia, una confusión de doctrinas, gente que no sabe absolutamente nada de la historia denominacional y pues nosotros estamos viendo lo que ha sucedido. Muy bien, hermano, muchas gracias. Mire, la cita completa de la cita completa de mensajes selectos dice así. Parece que alguien iba a hablar. No, no. La cita completa dice así. El último engaño de Satanás consistirá en convertir el testimonio del Espíritu de Dios en algo ineficaz. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Satanás trabajará ingeniosamente con métodos distintos e instrumentos diferentes para desarraigar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Qué es desarraigar? Es sacar de raíz. Y Satanás dice que va a actuar de manera ingeniosa, de varias maneras, con métodos distintos y con varios instrumentos. Hermanos, ¿cuándo empezó el ataque a los testimonios? Bueno, desde la época de nuestros pioneros, habían ya ataques a los testimonios. Hubieron personas que se opusieron a los testimonios, negaron a la profeta. Ahí está el caso del pastor Conray, Conradi, el mismo Kellogg y todos aquellos que terminaron en apostasía. Tristemente, muchos de nuestros pioneros que empezaron bien, muchos terminaron en apostasía, lamentablemente. Pero hubieron otros que permanecieron fieles. Esa apostasía continuó y ya en 1957 definitivamente y abiertamente empezaron ya en la nueva, digamos, en la nueva generación del adventismo a rechazar los testimonios, a negar a la profeta, a decir solamente que es una escritora, que inclusive que es una profeta, ni siquiera en el rango de profetas menores, categorías que los jesuitas crearon, sino que está al mismo nivel, no de las escrituras, sino de profetas como Natán, como Agabo, como las cuatro hijas de Felipe, y lo hemos dicho y lo hemos enseñado, hermanos. Son diferentes maneras de atacar. En 1957 utilizó al presidente de la Conferencia General, al secretario, a sus asociados, a Figur, al pastor Frum, al pastor Anderson, y ahora utiliza a, a George Knight, a Esteban Bor, a los bullones y a todo este grupo de pastores que contradicen los escritos. Y entonces ahora Ted Wilson y su padre, Ned Wilson,
mutilan los libros, mienten al decir que este es el conflicto de los siglos completo, le incrustan párrafos y palabras que enseñan doctrinas evangélicas, le suspenden capítulos enteros, bueno, atacan los testimonios. Por eso es que el pueblo adventista anda desenfrenado, unido al mundo, unido al Vaticano, unido al ecumenismo, unido, hermanos, a los enemigos de Dios, desenfrenado. La corporación adventista es una denominación más de Babilonia ahora, ¿sí? Y Satanás ha trabajado de manera ingeniosa y con diferentes instrumentos y le ha quitado, hermanos, la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se la ha quitado hasta el punto, como dice nuestra hermana acá, nuestra hermana Argenis, prohíben llevar los libros rojos o del espíritu de profecía un sábado al culto. Lo prohíben. Y si una persona eh, allá adentro comienza a predicar y a molestar y a leer los testimonios, pues sencillamente lo quitan de la lista de predicación, ya no lo dejan predicar en sábado y bueno, por ese estilo. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un proceso, en un problema serio, ¿sí? Al desechar los testimonios. Muy bien, dice, disponible al mundo fuera del alcance para aquellos que no quisieron entrar. Oh, dice la profeta, si tan solo el mundo pudiese conocer el tiempo de su visitación. Son palabras del Señor Jesucristo. Cuando miró a Jerusalén, lloró sobre ella, ¿sí? Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Oh, si tan solo pudieras conocer el tiempo de tu visitación. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. Bueno, gracias a Dios, que todavía el Espíritu Santo está contendiendo con muchos. Y a esos muchos es que nosotros llegamos con mensajes. A esos muchos les predicamos. Inclusive entre nosotros, el Espíritu Santo todavía está contendiendo con algunos de nosotros para que hagamos reformas decididas, cambios decididos en nuestras vidas, que tomemos decisiones para vida eterna. El Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores divinos, noten esta cita, hermanos. Con esta cita, por favor, apúntenla. Con esta cita es que el adventismo crea un doble cierre del tiempo de gracia. La voy a leer. Mire, el Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. No se olviden esa cita, hermanos. Esta es la cita que utilizan los adventistas para enseñar que la gracia se va a terminar primero para los adventistas y que para otros va a haber un tiempo de gracia extendido. O sea, que el Señor va a cerrar primero la gracia para los adventistas, dicen ellos. Pero la cita dice que el Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. ¿Y con quiénes y cuáles son esos muchos con los que el Espíritu de Dios está contendiendo? La frase anterior lo dice. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad que debe probarlos en este tiempo. No se olviden, subrayen la frase, los que todavía no han oído la verdad. Los que todavía no han oído la verdad. El Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. ¿Con quiénes? Con los que todavía no han oído la verdad. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad.
Hermanos, una persona que no ha tenido la oportunidad de conocer la verdad, sobre esa persona no pueden caer los juicios de Dios, porque Dios sería un Dios injusto. Pero hermanos, el Espíritu de Dios, como está contendiendo con ellos, esas personas que todavía no han conocido la verdad, pues para ellas es extendida la gracia. Pero no es que para los otros se ha terminado la gracia, sino que por no haber creído, por no haber aceptado la verdad sencilla, por haber rechazado la voz del Espíritu Santo, ¿qué les viene? ¿Qué les viene a aquellos que rechazan la verdad? Aquellos que rechazan la voz del Espíritu Santo. ¿Qué les viene? Les viene espíritu de error para creer en la mentira. Pero eso no quiere decir que ya se ha terminado la gracia o que ya el Señor ha cerrado la puerta de la gracia para ellos. Lamentablemente, ellos seguirán en esa condición. Y un día el Señor se levantará de interceder una sola vez y para todos. Una sola vez terminará la gracia. Para algunos, para algunos que no han tenido la oportunidad de conocer la verdad, pues el Señor va a permitirles y va a contender el Espíritu Santo con ellas. Y en ese sentido, los que no han oído la verdad, los que todavía no han oído la verdad, es, hermanos, con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. Y entonces, mientras están cayendo juicios destructores para aquellos que ya tienen el espíritu de error, todavía hay gracia para aquellos que aún no han conocido la verdad, porque Dios permite que esas personas conozcan la verdad y que hagan una decisión. Los que rechazan la verdad serán objeto de los juicios de Dios. Pero entre esos, quizás, entre esos que no han escuchado la verdad, habrán muchos que van a creer, que van a aceptar la verdad. Y entonces, como el Espíritu de Dios ha contendido con ellos, gustosamente abrazarán la verdad. Es tiempo de gracia para aquellos que no han tenido oportunidad de conocer la verdad. El Señor los mirará con amor. Su corazón compasivo es conmovido. Su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. ¿Y por qué se ha cerrado la puerta? Porque no quisieron creer en la verdad, porque tienen el espíritu de error, como dice segunda de Tesalonicenses, porque han blasfemado contra el Espíritu Santo, han rechazado su voz y ya nada los convence. Mañana vamos a estudiar el tema en la hora del culto, que lo vamos a hacer en conjunto con nuestros hermanos de Nueva York. El peligro de rechazar el Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que aquellos que están rechazando al Espíritu Santo, están blasfemando contra el Espíritu Santo, negando su existencia, su personalidad, su divinidad, están en la misma condición de las iglesias de Babilonia. Tienen que saberlo. Bueno, bueno, hermanos, por hoy hemos avanzado un poquito más en este estudio, ¿verdad? Consideramos pues de que vamos a dejar allí, en la página 25. Yo no sé si de pronto hay una pregunta al respecto, pero, pero, para que no quede como cortado el tema de lo que acabamos de leer aquí, hermanos, ¿sí? Disponible al mundo, fuera del alcance para aquellos que no quisieron entrar. La cita lo explica. La gracia será disponible para aquellos que no tuvieron la oportunidad de conocer la verdad, pero estará ya fuera del alcance para aquellos que rechazaron la verdad y no quisieron entrar, les será enviado espíritu de error. Esta cita de acá amplía un poquito, dice, se cerrará la puerta. Hermanos, sean cuidadosos, muy cuidadosos, dice. Hay una obra a realizarse por los médicos misioneros que cumple la descripción dada en Mateo 24 del 48 al 51.
¿Qué dice Mateo 24 del 48 al 51? Lo vamos a leer de aquí de la Reina Valera 1909. Hay una advertencia, hermanos. Dice ella, hermanos, sean cuidadosos, muy cuidadosos, porque hay una obra a realizarse por los médicos misioneros que cumple la descripción dada en Mateo 24 del 48 al 51. ¿Cómo dice Mateo 24 del 48 al 51? Dice, y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, entonces dice, sean cuidadosos, muy cuidadosos. Hay una obra a realizarse por los médicos misioneros, una obra que se tiene que realizar y que está encajada en estos versículos que acabamos de leer. Y la va a explicar. El Señor está obrando para alcanzar al más depravado. Muchos conocerán lo que significa ser atraído a Cristo, pero no tendrán valor moral para luchar contra el apetito y la pasión. Pero los obreros no deben desanimarse por ellos, porque está escrito, dice 1 Timoteo 4:1, está profetizado. En el último tiempo, algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, esto está escrito y está pasando. Hay algunos que están escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios y están haciendo la decisión por esos espíritus engañadores y por esas doctrinas de demonios. A propósito, están eligiendo esa parte. Eso no nos tiene que desanimar. Bueno, nos entristece, sí, pero no nos tiene que desanimar, porque aún eso es una evidencia de la segura palabra profética, el cumplimiento de la profecía. Esto es una profecía, hermanos. Se escribió por el apóstol Pablo, porque Pablo era profeta y él profetizó, ¿sí? Profetizó para estos últimos tiempos. Él vivió en el primer siglo y dijo, en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Se ha cumplido inclusive en medio del pueblo adventista, porque ha escuchado espíritus engañadores y ha abrazado doctrinas de demonios evangélicas y católicas y ha abrazado doctrinas del paganismo como la Trinidad. Mañana también vamos a mencionar aquellas religiones que no creen en la divinidad y rechazan al Espíritu Santo. Doctrinas de demonios. Estaba escrito. Son aquellos que fueron rescatados de los más bajos lugares los que se han de apartar. Es una pregunta. Algunos en el ministerio han recibido la luz y el conocimiento de la verdad, que no serán vencedores. Esto sí que preocupa, hermanos. Voy a leerlo de nuevo. La pregunta, son aquellos que fueron, cuando dice son aquellos, se refiere a aquellos que en el último tiempo se van a apartar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Son aquellos, pregunta, estos que van a apartarse de la fe, que van a escuchar a espíritus engañadores y que van a escuchar doctrinas de demonios. Son aquellos que fueron rescatados de los más bajos lugares, los que se han de apartar. Pregunta. Y va a explicar, algunos en el ministerio han recibido la luz y el conocimiento de la verdad, que no serán vencedores. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que entre nosotros van a haber algunos que a pesar que recibieron la luz y el conocimiento de la verdad, van a ser hallados faltos. Van a ser vencidos por el apetito y la pasión.
y se van a perder. Y esa es una triste noticia, hermanos. ¿Qué más dice? No serán vencedores. ¿Por qué? Porque no restringen sus apetitos y pasiones o niegan su yo por la causa de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué implica esto? ¿Qué implica ser vencedor? Restringir nuestros apetitos y pasiones, negar nuestro yo por la causa de Cristo. Eso significa ser vencedor. Muchos pobres, aún publicanos y pecadores, tomarán de aquella esperanza traída a ellos por el Evangelio y entrarán en el reino de los cielos antes de aquellos que han tenido gran oportunidad y gran luz, pero que han caminado en oscuridad. Por eso el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos: los borrachos y las prostitutas van delante de vosotros al reino de los cielos. Y acá la profeta lo escribe para nosotros. Si no, como no estamos restringiendo nuestros apetitos y pasiones, ni estamos negando nuestro yo por la causa de Cristo, entonces van a venir muchos pobres, publicanos, pecadores, y van a tomar de aquella esperanza traída a ellos por el Evangelio, y entrarán en el reino de los cielos antes de aquellos que han tenido gran oportunidad y gran luz, pero que han caminado en la oscuridad. Hermanos, yo siempre he dicho, aquí no estamos entreteniendo a nadie. Aquí no estamos por aplausos, ni por un me gusta en el YouTube, ni coleccionando vistas, ni coleccionando sermones. Aquí estamos en una obra seria que tiene que ver con la salvación. Y no podemos convertirnos nosotros en oidores olvidadizos y estar de paseo en el historicismo. No, hermanos. El Señor requiere de nosotros un compromiso serio, decidido, constante, perseverante. Esto no es una obra de un día a la semana, hermanos. Esto es una obra de todos los días. Esta es una obra, hermanos, que nos tiene que el Señor respaldar por su voluntad y nos tiene que sostener y nos tiene, si es la voluntad de Él y si nosotros somos obedientes y estamos haciendo las cosas correctamente, el Señor, hermanos, nos va a permitir crecer, crecer, crecer. Entonces, la cita termina diciendo: en los últimos días muchos dirán, Señor, Señor, déjanos entrar, pero la puerta será cerrada y sus toques en la puerta serán en vano. Nos hace temblar esto, ¿verdad? Cuando venga, muchos van a venir. Señor, Señor, ábrenos. Déjanos entrar, pero la puerta será cerrada y sus toques en la puerta serán en vano. Hermanos, quiera Dios que los que estamos en esta noche y aquellos que van a escuchar, formemos parte del pueblo fiel, formemos parte del grupo de vencedores y que con la ayuda de Dios podamos perseverar. Por eso, hermanos, nos estamos preparando y en esta noche hemos avanzado un poquito más en ese aspecto. Dios permite, hermanos, que este alimento que hoy hemos tomado sea un alimento de advertencia y de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a arrodillarnos porque queremos orar, queremos pedirle a Dios que nos ayude y que nos permita, hermanos, de verdad, tener en cuenta estas advertencias. ¿Quién es la persona que va a orar esta noche, por favor, de nuestros hermanos? Hermano Carlos. El hermano Luis. Sí, mi hermano. Usted va a orar, ¿verdad? Bueno, hermano. Entonces, adelante, hermanito. Tenga la amabilidad de orar, por favor. Oremos.
Cariñoso y bondadoso Dios, que moras en lo más alto y sublime de los cielos, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias te damos, oh Dios, por este nuevo día y un día más cerca para tu regreso, Señor. Gracias por un día más santo de reposo, Señor, y que al estudiar estas palabras queden grabadas en nuestra mente, tanto que podamos colocarlas en práctica y enseñar a tantas personas que se encuentran aún sumergidas en la más profunda oscuridad, para que cuando tú te manifiestes por segunda vez en las nubes de los cielos nos puedas decir: bien hecho, bien siervo fiel, entra al gozo del Señor. Gracias te damos, oh Dios, por este día. Una de ellas nosotros no las conocíamos, Señor, y cada día vamos en aumento, Señor, en conocimiento, para poder así perfeccionar nuestro carácter y tener un carácter semejante al de nuestro Señor Jesucristo, para poder estar aceptos en la gracia, Señor, y poder recibir la herencia de los santos, Señor. Te damos gracias por este grupo maravilloso, Señor. Es que cuando estábamos en la antigua iglesia, en la corporativa, no teníamos conocimiento de ellas, Señor. Y hoy están siendo enseñadas todos los días para cada uno de nosotros y para enseñarlas a tantas personas que nos rodean, Señor, y que están inmersas en la oscuridad, Señor. Gracias te damos por habernos sacado ¿Qué pasó? Sí. Bendito Padre Celestial, a ti te damos alabanza, Señor, te damos gratitud. Padre Santo, perdónanos porque quizás hemos sido indiferentes, quizás no hemos negado nuestro yo y no hemos tomado la cruz, Señor, para seguirte. Te doy gracias, Padre mío, por este mensaje de advertencia. Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser vencedores en tu nombre, en tu justicia. Padre mío, tú te has glorificado buscando y encontrando a tus hijos que están en esta noche y muchas personas que van a escuchar este tema. Ayúdanos, Señor, a recibir la advertencia, a hacer caso, Señor, de tus consejos, a apartarnos de todo mal. Ayúdanos, Padre mío, para poder hacer planes serios y decididos en favor de la verdad. Como obreros médicos o como obreros misioneros o médicos misioneros, ayúdanos a seguirnos preparando para darte honra y gratitud y poder servir a las personas. Señor, gracias por aquellas personas que están todavía con las cuales el Espíritu Santo está contendiendo. Nos das la esperanza, Señor, que entre esas personas quizás estén nuestros padres, nuestros hermanos, estén algunos familiares o conocidos. Quizás estén también entre esas personas nuestros hijos, los esposos de las hermanas o quizás las esposas de los hermanos. Nos da la esperanza, Señor, que quizás entre esas personas muchos van a abrazar la verdad, van a ser convencidos del Espíritu Santo y van a venir. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles. Ayúdanos para que nosotros no seamos esas personas que han de salir a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Líbranos, Señor, líbranos de caer en ese pecado, en ese mal, para no tomar decisiones equivocadas. Te ruego, Señor, especialmente por los jóvenes. Ayúdalos, Señor, a tomar decisiones serias en favor de la verdad, en favor de Cristo, en favor de sí mismos, de la salvación de sus almas.
Ayúdales a valorar las cosas del cielo, Señor, a renunciar a los placeres temporales de este mundo. Ayúdanos a luchar, Señor, contra nosotros mismos. Padre mío, te damos gracias. Queremos que en esta noche, por favor, nos des un sueño tranquilo, nos queremos acostar en paz y para que en las horas del día de este santo sábado podamos honrarte, alabarte y regocijarnos, Señor, eh, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a nuestros hermanos, a los niños que han estado presentes, a los jóvenes, a los ancianos, y también bendice a las personas que en los otros países o en los otros lugares están escuchando estos mensajes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, mis amados hermanos, vamos a entonces, ¿alguno de mis hermanos desea seleccionar el himno para cantarlo de acuerdo al tema que hemos expuesto, por favor? Hermano Carlos, buenas noches. Hermana Ángela, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues me conecté tarde porque, bueno, estoy por acá en el hospital con Juan Pablo y pido oraciones por él porque, bueno, está hospitalizado nuevamente. Entonces, apenas me acabé de conectar porque lo estaban pasando para una habitación desde ayer que estaba en urgencias y, bueno, ya está más cómodo acá en una habitación. No me enteré porque no hace poco entré qué tema, pero bueno, qué tema dieron hoy, pero bueno, estaré escuchándolo cuando ya usted lo suba, hermano. Me gustaría Perfecto. que pudiéramos cantar el himno Promesa Dulce. No sé si estará de acuerdo con el estudio. Bueno, hermanita, vamos a cantarlo para la honra y gloria de Dios. Me dice que Juan Pablo está hospitalizado, ¿no? Ha vuelto quizás a tener alguna crisis. Estaremos orando por él para que el Señor obre y de acuerdo a su voluntad pueda sanar al niño. Y bueno, a los que aman a Dios, todas las cosas nos tienen que ayudar a bien. Vamos Amén. entonces a cantar el himno Promesa Dulce. Promesa dulce, yo vendré y a los que sufren salvaré. Responde mi alma, presto ven, ansioso esperaré. Ven, Señor, mi Redentor, ven, Señor, mi Redentor.